pero el sábado lo guardaban la antigua alianza, que eran los judíos. Ven Cristo a la tierra, cambió, quedó abolido el día del Señor. En ese tiempo era sábado. Voy a dar unos cuantos versículos de la Biblia. Estos textos hablan de que qué día verdaderamente es el día del Señor. Ok, aquí rápidamente. Jesucristo, en Marcos 2:23, los discípulos recogían espigas, trabajaban día sábado. Claramente le enseña la Biblia. Así sucesivamente, en Marcos 3:18 dice que Jesucristo sanó a un enfermo día sábado. Ese fue parte del motivo para que los judíos quisieran matarlo. Ok, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en Hechos 17:2? Dice que él predicaba, entraba a las sinagogas a predicar, ¿ya? Porque hay muchos que malinterpretan, pero no, él llegaba a predicar a las sinagogas porque él no podía ir a las catacumbas. Entonces, no me supe explicar. Los judíos no iban a ir a las catacumbas. Entonces él llegó sábado, porque ellos se reunían sábado. Ya Pablo era judío, pero pasó a ser de judío a cristiano. Entonces Pablo llegaba a predicarles que Jesucristo era el Mesías que había venido y que él fue que se entregó en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Eso fue. Pero muchos lo malinterpretan y dicen Pablo que llegaba a predicar en días sábado, día de reposo. No es así. Colosenses 2:16 nos enseña el apóstol Pablo también, que dice que él habla y él nos exhorta a nosotros a decir que no seamos criticados por días festivos, por luna llena y por días sábados. Que no seamos criticados. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que por la gracia. Ahora, el día del Señor, ¿qué es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 16:2? El apóstol Pablo nos habla que la ofrenda se recoge los días domingo, que sería el primer día de la semana. Cuando hablamos del primer día de la semana, estamos hablando que dicen que es después del sábado. Eso se conoce así en el pueblo de Israel. Así también ellos se reunían a celebrar la Eucaristía los días domingo. Claramente lo dice Hechos 27. Dice que ellos se reunían los primeros días de la semana, o sea, domingo. Y así sucesivamente habla Juan 20:26 y Juan 20:19, que dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice claramente que ellos se reunían el primer día de la semana por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían que guardar, como eran judíos, el día sábado, pero como por gracia ya se habían convertido al cristianismo, entonces se celebraba el primer día de la semana, que era domingo. Pero no. Así que no te dejes engañar, tienes que leer más y darte cuenta de que no es como muchos dicen, que dicen de que es el sábado. El día del Señor no es sábado, el día del Señor es domingo. Muchos dicen que fue Constantino el que dijo que inventó el domingo como día del Señor, etcétera, etcétera, y muchas cosas. Y no es así. El que sí lo inventó y fue por conocimiento del Espíritu Santo fue Juan. El apóstol Juan dice claramente en Apocalipsis 1:10: y a mí me vino revelación el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo. Así que invitamos a que sigan siempre en la lucha, en la fe que nosotros mantenemos, en la protección, en el cuidado de nuestra Santa Iglesia Católica. Y no te olvides de que un católico instruido jamás será confundido y que un católico ignorante. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Hechos 17:2. Hechos 17:2 dice que Pablo predica en los días sábados a los judíos. Pero lo voy a leer con la Reina Valera, que es la Biblia que ocupan los hermanos separados. Y vamos a ver qué es lo que dice Hechos 17, número 2. Dice:
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces claramente Pablo está exhortando a los judíos el día sábado a que crean que él es el Mesías que había venido y el cual ellos crucificaron. Ahora, Colosenses 2:16 nos habla el apóstol Pablo y nos exhorta a que no nos dejemos llevar por el día sábado, porque nosotros ya estamos en gracia, no en la ley. Y dice claramente, 2:16, dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue con comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, o sea, sábado. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de que el día del Señor es el domingo? Sencillamente, en Hechos de los Apóstoles 27 dice claramente, siempre con Reina Valera, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hasta la medianoche. Entonces ellos se reunían domingo, primer día de la semana. Recordemos que para los judíos el sábado es el último día de esa semana y comienzan con el día domingo. Ahora en Juan 20:19 nos habla claramente y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Asimismo, en el versículo 26 nos habla claramente y dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. 8 días después, estaríamos hablando que sería domingo. Y así sucesivamente, con muchos versículos y capítulos, se demuestra que el día del Señor es el domingo.